Increíble encuentro. Mujer en silla de ruedas ignorada en cita, hasta que un CEO sorprendió con... Ana respiró hondo mientras recorría los peldaños del elegante restaurante. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. La invitación a presentar su emprendimiento de diseño de interiores frente a un importante inversor representaba mucho más que una simple oportunidad. Era la posibilidad de demostrar que su talento era tan valioso como cualquier otro, sin importar las limitaciones que su silla de ruedas pudiera acarrear. Sin embargo, los ecos del desprecio que había enfrentado en el pasado amenazaban con arruinar su momento. Era una mezcla de ansiedad y anticipación. Nervios que hacía tiempo había aprendido a manejar, pero nunca del todo. Su mirada se detuvo en las mesas decoradas con esmero, donde las risas y las conversaciones animadas flotaban en un aire impregnado de éxito. Todos parecían absorber la opulencia del lugar, y Ana sintió que su espacio se volvía aún más pequeño. Mientras los murmullos la envolvían, una pregunta le asaltó la mente. ¿Realmente podría sobresalir en un entorno que habitualmente ignoraba a personas como ella? Se esforzó por sacar esas ideas de su mente, pero no era fácil. El temor a ser pasada por alto de nuevo la acechaba. Necesito que vean más allá de la silla, pensó, cerrando los ojos un momento para concentrarse en su propuesta, imaginando los colores, las texturas y la vida que podría traer a los hogares de sus clientes. Pero la visualización se quebró con la llegada del inversor. Era una figura imponente, seguro de sí mismo, que empezaba a desestimar cada palabra que salía de sus labios. Ana sintió como su corazón caía al suelo. El desprecio de aquel hombre se transformó en un peso que casi la aplastaba. ¿Por qué no puedo ser tomada en serio? La pregunta resonaba en su mente como un mantra doloroso. Estaba ahí, en una cena que había soñado, pero su voz se perdía entre el ruido de las carcajadas y los comentarios superficialmente amistosos que no parecían dirigidos a ella. La presión aumentaba, y Ana se sintió como un peón en una partida de ajedrez, donde las piezas nunca la mirarían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena continuó, y Ana, sintiendo que el tiempo se escurría como un río de pesimismo, notó cómo el inversor perdía interés, mientras Máximo, el CEO de una empresa imponente, se acercaba a la mesa. La forma en que se plantó, con confianza, hizo que la conversación comenzara a cambiar. Ana sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, cuando el CEO tomó la palabra para respaldar a Ana, el inversor la miró con desdén. En ese instante, el fuego interno de Ana chisporroteó con furia contenida. Las palabras de Máximo resonaban en su mente, pero el silencio del inversor era un grillete que la mantenía atrapada. La pregunta que se había formulado en su interior volvió a exhalarse. ¿Cuánto vale un sueño? Ana sintió la ira y la determinación arremeter contra sus muros de inseguridad. Este era su momento, y ante la indiferencia de aquel hombre, estaba decidida a no ser una sombra. Pero la cena avanzaba, el aire se tornaba cada vez más denso, y la posibilidad de que su voz se amplificara en medio de esa hostilidad parecía estar cada vez más lejos. La incertidumbre la envolvía con tal fuerza que parecía un laberinto sin salida. Todo dependía de ese instante. Nuevamente se preguntó si realmente podría demostrar su valía o si quedaría atrapada una vez más en la percepción de los demás. La noche avanzaba, y el tóxico aroma de la duda invadía el aire. ¿Se atrevería a luchar por lo que creía? El dilema permanecía, y el futuro de su carrera pendía de un hilo. La tensión se convirtió en un torrente cuando Ana, casi sin darse cuenta, comenzó a mover sus manos sobre la mesa.
Era un gesto nervioso, pero también un intento de tomar control. Miró a Máximo, buscando el respaldo que necesitaba, como si su mirada pudiera infundirle la fortaleza necesaria para alzar la voz. Pero ese apoyo no sería suficiente si ella misma no se hacía escuchar. En un momento de claridad, un rayo de determinación atravesó la confusión que la rodeaba. ¿Por qué había esperado tanto para hacer sentir su presencia? ¿Por qué permitir que el mero hecho de ser ignorada definiera su valor? Ana se preguntó si quizás lo que necesitaba no era un aplauso, sino permitirse ser auténtica, mostrando quién era, más allá de las limitaciones que otros definían por ella. La conversación continuaba, y sin pensarlo, comenzó a trazar un plan. Si las palabras de Máximo sobre su talento podían captar la atención, tal vez su propia voz también podía abrir un camino. Se sentó más erguida, elevando el mentón, y en el siguiente instante interrumpió los murmullos con un tono que resonaba con autoridad. «Disculpen, tengo algo que decir». La sala se volvió hacia ella, y el silencio cayó como un velo. Ana sintió una mezcla de miedo y liberación. Las palabras se vertían en ella como un río desbordado, y en lugar de contenerlas, decidió dejar que fluyeran. Comenzó a hablar sobre su enfoque en el diseño de interiores, sobre cómo su experiencia personal con su silla de ruedas no solo la hacía más comprensiva, sino también más creativa para resolver problemas de accesibilidad en proyectos. Con cada palabra, fue viendo cómo el interés del inversor y los demás comensales se comenzaba a despertar. La chispa en sus ojos fue palpable, y conforme Ana describía sus ideas, la confianza latía en su pecho con fuerza. La mirada despectiva del inversor se tornó en curiosidad, lo que impulsó a Ana a profundizar en detalles sobre su estrategia y cómo planeaba competir en un mercado saturado. Quiero cambiar la narrativa del diseño de interiores. No se trata solo de estética, sino de transformar espacios en experiencias inclusivas, afirmó, y su voz resonó con una potencia que había estado oculta por años. Las palabras eran su espada y su escudo, un símbolo de su revolución personal. Pero a medida que avanzaba, la mirada del inversor seguía siendo un desafío. En sus ojos había una mezcla de evaluación y escepticismo. Ana sintió que el aire se concentraba alrededor de su figura y la presión aumentaba, mientras ella se preguntaba si podría sostener esta nueva postura sin claudicar ante sus temores. Entiendo que no todos se ven obligados a enfrentar las mismas limitaciones que yo, pero esto me ha dado una ventaja, la empatía, continuó, encontrando fuerza en la vulnerabilidad que antes había considerado una debilidad. Quería que supieran que su lucha era la chispa que había encendido su creatividad, no un obstáculo. La cena giró en un ciclo entre sus palabras y los silencios pesados del inversor, y en ese vaivén, Ana se sintió más viva que nunca. Era una lucha entre aquellos que solo miraban lo superficial y quienes podían vislumbrar un potencial extraordinario. Sin embargo, mientras dominaba la conversación, una sombra se cernía sobre ella, la posibilidad de que incluso al demostrar su más genuina y poderosa entrega, su esfuerzo fuera insuficiente para cambiar la percepción de un solo hombre. Esa incertidumbre se colaba en cada rincón de su mente. ¿Qué tan cerca estaba de aquello que más deseaba? La cena aún no había terminado, y cada segundo que pasaba podía ser decisivo. Con esta resolución fresca pero frágil, Ana se preparó para enfrentar el próximo movimiento. Esto sería un duelo, donde ella tenía que demostrar que la verdadera fuerza no se limitaba a romper cadenas, sino a transformar cada ladrillo de duda y desprecio en una base firme para construir su futuro. Entonces, entre la conversación y los ojos que la observaban, se cortó el aliento colectivo, como si todos estuvieran esperando su siguiente paso. Ana sabía que lo que haría a continuación determinaría no solo su camino, sino también su legado. ¿Se atrevería a jugarse completamente por su sueño, o se desvanecería en el eco de la indiferencia? El silencio que siguió a su declaración estaba cargado de expectativas, y Ana se sintió atrapada en una tela de araña de miradas críticas y curiosas. A pesar de los nervios que agitaban su estómago, la fuerza de su propósito había comenzado a cimentar una nueva confianza en su interior.
La idea de transformar espacios en experiencias inclusivas había dejado de ser solo un sueño y estaba tomando forma, pero el desafío que enfrentaba era monumental. Es esencial que el diseño no ignore las necesidades de todos, especialmente aquellos que viven la realidad de diferentes capacidades, continuó, sorprendida por la firmeza que comprender sus propias luchas le otorgaba. En ese instante comenzó a visualizar cada habitación que había diseñado a lo largo de los años, cada pequeño detalle que había tenido que considerar. No eran meras decisiones estéticas, sino un compromiso profundo y personal con la accesibilidad. Ana empezó a enumerar algunos de sus proyectos pasados, historias de clientes que habían cambiado radicalmente su calidad de vida gracias a sus propuestas. A través de sus palabras, no solo vendía su visión, sino que abrazaba su identidad. Pero en lo profundo, sabía que el verdadero desafío no era solo convencer al CEO, sino confrontar sus propias inseguridades que aún amenazaban con desbordarla. Fue entonces cuando una pregunta penetrante surgió en su mente. ¿Realmente creía en lo que estaba ofreciendo? Esa duda la desnudó, exponiéndola no solo al juicio del inversor, sino a la evaluación más crítica de todas, la suya. La mirada del inversor se había tornado más intensa, como si estuviera evaluando no solo la calidad de las ideas, sino la sinceridad de Ana. La chica tímida y vacilante que una vez fue, parecía desvanecerse, reemplazada por una mujer que se atrevía a soñar en grande, y más importante, a exigir que su voz tuviera valor. Sin embargo, a pesar de ese florecer, una parte de ella aún dudaba si sería suficiente. ¿Cuántas mujeres, tantas veces, habían hecho el mismo esfuerzo solo para ser ignoradas nuevamente? Consciente de esta inseguridad resurgente, Ana decidió no permitir que la ansiedad la dominara. Lentamente se sumergió en un monólogo interno, reflexionando sobre los obstáculos que había superado. Las noches de insomnio, los días sin apoyo, las miradas de incredulidad. Cada prueba la había convertido en quien era ahora, un ser resiliente, con una visión clara, ansiosa por hacer una diferencia. Si puedo cambiar la vida de una sola persona con lo que propongo, eso es suficiente para mí, afirmó, el eco de sus propias palabras resonando en sus oídos. Esa declaración era un testimonio de su crecimiento personal, la comprensión de que los logros no siempre se medían en grandes contratos, sino en transformaciones significativas, sin importar cuán pequeñas pudieran parecer. La presión se intensificó, y Ana se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de volcarse una vez más. Era su momento de demostrar que las experiencias vividas podían convertirse en un verdadero valor en el mundo del diseño, pero ahora la balanza pendía peligrosamente cerca de un precipicio. ¿Sería capaz de sostenerse ante esta nueva prueba y monetizar su visión en un entorno donde el escepticismo era la norma? Cada segundo que pasaba parecía gritar que todo dependía de su respuesta. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Ana sintió que se encontraba frente a una bifurcación. El camino a elegir podría definir su futuro, y aquella presión, en lugar de ser su enemigo, podría ser el combustible necesario. No podía simplemente responder con palabras, tenía que ofrecer una prueba tangible, real, de su visión. Podía reunir el coraje para formar un plan que no solo enfrentara la duda de su inversor, sino que lo conquistara. Decidida a no permitir que la oportunidad se desvaneciera, Ana ya estaba trazando un plan en su mente, uno que requeriría de su más brillante ingenio y una ejecución valiente. El momento de la verdad había llegado. Todo lo que había trabajado y soñado estaba en juego, y la respuesta que ofreciera podría cambiar su destino para siempre. Ana sintió cómo la presión aumentaba a medida que el murmullado tintineo de voces la rodeaba. Había esperado este momento durante años, pero ahora que el instante había llegado, el peso de la incertidumbre la empujaba hacia la vulnerabilidad. Sin embargo, una chispa de determinación encendió su interior. La oportunidad de demostrar su valor no podía ser desechada. Su mente empezó a trabajar con rapidez, buscando la forma de responder a la pregunta que pendía sobre ella como una espada de Damocles. Las palabras no bastarían. Necesitaba algo que transformara la esencia de sus ideas en una realidad palpable. Ana recordó un proyecto que había iniciado tiempo atrás, uno que había guardado en la recámara por falta de recursos. Un diseño piloto centrado en la accesibilidad, que combinaría estética y funcionalidad en un único espacio.
Ofrécete a mostrar un prototipo, murmuró una voz en su interior, y aunque la idea le pareció un tanto impulsiva, el impulso de su propio deseo de cambio la empujó a seguir adelante. Tomando una profunda respiración, dirigió su mirada hacia el inversor y con la voz más firme que pudo ofrecer expresó: «Puedo crear un prototipo que materialice mis conceptos, una sala diseñada para ser accesible, inclusiva y hermosa. Permítame presentar un proyecto que podamos experimentar juntos». Las palabras resonaron en la sala como un mantra, llenando el aire con un nuevo sentido de urgencia. Hay un abismo entre la teoría y la práctica, y Ana estaba dispuesta a cruzarlo. El CEO la observaba con atención renovada, y su expresión revelaba un interés apenas oculto. Probablemente había llegado el momento de admirar la acción en lugar de la mera retórica. A medida que la sala se tranquilizó, Ana esbozó un esbozo mental de lo que sería el espacio. Un salón con adaptaciones sensoriales, texturas amigables, colores confortables y áreas comunes que facilitaran la interacción entre todos y cada uno de sus visitantes. La idea le provocaba una mezcla de entusiasmo y miedo. Cada línea proyectada era un reflejo de lo que ella misma había anhelado en sus años de lucha. Mientras sus pensamientos fluían, la situación la llevó a una autoevaluación. Esta no era solo una propuesta más, era la posibilidad de demostrar a todos, y sobre todo a ella misma, que podía hacer que su voz trascendiera. Aceptar esa responsabilidad significaba entrar en un ciclo de crecimiento personal, al cerrar la brecha entre su aspiración y la acción. Era un momento catalizador, un instante con la capacidad de convertirse en el faro de su carrera. Sin embargo, sabía que la realización de aquella idea requeriría no solo de su creatividad, sino también de un plan riguroso y recursos. La incertidumbre le acariciaba la nuca, cuestionándose si realmente podría concretar esta visión sin caerse en el intento. El inversor rompió el silencio con una risa burlona. ¿Y quién va a financiar esto? Ideas hay muchas, pero ¿hay alguien dispuesto a respaldarlas? Esa afirmación se sintió como un golpe en su pecho. Cada fibra de su ser luchaba por mantenerse firme ante el cimiento frágil que había elaborado hasta ese momento. Fue entonces cuando decidió tomar los timones de su destino. Si no hay financiamiento, lo buscaré. Mi voz será suficientemente fuerte para captar atención. La revelación era plena. Su crecimiento no solo dependía de otros, sino de su propia proactividad. Ya no era la arquitecta que simplemente esperaba su oportunidad. Era una creadora en el verdadero sentido, decidida a salir al mundo y hacer que se escuchara su visión. Con esa resolución, el fuego interno avivó su voz. Puedo demostrar que el diseño accesible es un derecho, no un lujo, y que cada persona merece experimentar el espacio con dignidad. Pese a la incertidumbre, esas palabras se dibujaron en su mente como un mantra. La presión seguía latente, pero Ana entendió que no eran solo los ojos de los demás lo que la evaluaban, era también su propia mirada autoritaria, dispuesta a exigir lo que merecía. Mientras la reunión se tornaba más intensa, podía sentir cómo sus palabras empezaban a esculpir un camino nuevo, un camino que prometía elevarla hacia un futuro donde sus esfuerzos podían generar cambios reales. Pero, a pesar de su determinación, resonaba la inquietante pregunta: ¿sería lo suficientemente valiente como para llevar a cabo esta visión, incluso frente a las dificultades que seguramente surgirían en el camino? El deseo de crear un impacto real ardía en su interior, y ahora la tarea era clara. Tenía que solidificar su idea, encontrar los recursos necesarios y, sobre todo, construir su propio camino hacia la verdadera evolución. Con cada mínima decisión, andaría más cerca del umbral donde no solo se afianzaría su carrera, sino también su sentido de identidad. Mientras su corazón aceleraba y la presión aumentaba, Ana comprendió que en ese momento crucial, cada paso hacia adelante tenía el poder de definir no solo su futuro, sino también de transformar no solo su vida, sino la de aquellos que por tanto tiempo habían sido ignorados. El desafío estaba ante ella, y no había vuelta atrás. La sala parecía contener el aliento, y su resolución se tornaba inquebrantable. Pero mientras se enfocaba en lo que debía hacer para materializar su visión, una nueva preocupación surgió. ¿Qué pasaría si al final del camino, su esfuerzo no era suficiente para cambiar la mentalidad del sector? Ese eco le susurró elementos de duda, y Ana se preguntó si estaba preparada para confrontar no solo los retos externos, sino también aquellos que habitualmente se gestaban dentro de su propia mente. La batalla
apenas comenzaba. Ana dejó la reunión con una mezcla de adrenalina y angustia. La mirada del inversor aún resonaba en su mente, una mezcla de escepticismo y un atisbo de curiosidad. Mientras caminaba hacia su oficina, la incertidumbre se transformaba en un rugido de desafío, un eco de la decisión que había tomado. Era hora de actuar. Su primer paso fue delimitar un plan claro. Se sentó en su escritorio y tomó un cuaderno, sus manos temblorosas acariciando la textura del papel. ¿Qué recursos necesito?, se cuestionó disciplinadamente. Hizo una lista. Arquitectos, especialistas en accesibilidad, software de diseño. Cada elemento era un ladrillo en la construcción de su sueño. Pero faltaba algo más crucial, la capacidad de comunicar su visión. Ana sabía que su idea, si bien sólida, debía ser presentada de una manera cautivadora. Necesito una narrativa, pensó. La historia detrás del prototipo debía resonar, debía ser un canto que no solo estuviera enraizado en la razón, sino también en la emoción. La noche se deslizó en su habitación, mientras Ana se sumergía en su trabajo. El tiempo se escurrió entre sus dedos, y pronto se dio cuenta de que eran las 3 de la mañana. Sin embargo, no podía detenerse. Las páginas se llenaron de ideas, flujos de conciencia que describían la importancia de un espacio inclusivo y accesible, donde cada individuo pudiera navegar no solo con facilidad física, sino también emocional. El día siguiente trajo consigo la realidad de su tarea. Se encaminó hacia el estudio de un reconocido arquitecto que había llamado por teléfono la noche anterior. La mezcla de miedo y esperanza pulsaba en su pecho mientras cruzaba la puerta. Con cada paso, sentía que se acercaba a las puertas de un nuevo mundo, uno en el que sus deseos y aspiraciones serían escuchados. El arquitecto, un hombre de mirada penetrante y voz suave, la escuchó atentamente. Ana se sintió más segura a medida que hablaba. Confluyeron sus visiones, la accesibilidad y la estética como un solo concepto, donde la diversidad no era una limitación, sino un enriquecimiento del espacio. Al finalizar la reunión, la conexión era palpable, un vínculo de entendimiento y respeto mutuo. Se sintió válida. Sin embargo, no todo fue sencillo. Los días siguientes se sucedieron con despachos y reuniones. Cada vez que se enfrentaba a potenciales inversores, la sombra del fracaso se cernía sobre ella. Un día, Ana se encontró frente a una mesa de negociación rodeada de hombres de corbata que la observaban con escepticismo. Fue un escenario que la llenó de ansiedad. Sin embargo, a medida que exponía su proyecto, transgredía sus nervios con una determinación renovada. Se levantó y habló del poder del espacio para cambiar vidas. Cuando terminó, el silencio que siguió fue abrumador. Ana volvió a su oficina, el eco de sus palabras aún vibrando en su cabeza. Había entregado su alma en cada frase, y mientras se replanteaba los resultados, se dio cuenta de algo profundo. La valentía no consistía en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de él. De repente sonó su teléfono. Era un mensaje de un viejo compañero de la universidad. Ana, ¿recuerda nuestra charla sobre esos contactos del sector? ¿Todavía estás interesada? La oferta era tentadora, pero la palabra sector retumbó en su mente como un obstáculo, un recordatorio de las puertas que aún debía abrir. La luz del día se había desvanecido, pero un nuevo horizonte se entreveía en la oscuridad. Ana así lo sintió. ¿Seré capaz de hacerme un lugar en este sector?, se preguntó, sabiendo que para marcar la diferencia debería asumir riesgos calculados y decisiones difíciles. Pero una voz persuasiva en su interior le decía que tenía todo para lograrlo. La batalla no solo sería contra los escépticos fuera de ella, sino también contra los fantasmas que llevaba dentro. La tensión crecía con cada decisión, y Ana sabía que el verdadero desafío, el que definiría su futuro, había comenzado. Con una mezcla de determinación y ansiedad, se disponía a descubrir la respuesta a su pregunta. ¿Sería capaz de desafiar ese sector que siempre la había mirado de reojo? La batalla apenas iniciaba. La semana comenzó con un aire de incertidumbre a su alrededor.
Ana se despertaba cada mañana cuestionando su fortaleza y sus habilidades. Aunque había recibido comentarios positivos en sus reuniones anteriores, la presión del sector y sus expectativas la hacían cuestionarse si realmente podría obtener el apoyo que necesitaba. Era un ciclo mental agotador, una batalla constante entre el deseo de triunfar y el temor al rechazo. Un día, su antiguo compañero de universidad, Javier, la llamó para invitarla a una charla sobre innovación arquitectónica. Ana dudó al principio. La idea de asistir la llenaba de ansiedad. El sector estaba lleno de voces que siempre habían minimizado su visión, y enfrentarse a ellos era como entrar en una arena de gladiadores. Sin embargo, recordó el desafío que había prometido abordar. No puedo quedarme paralizada por mis miedos, se dijo a sí misma y aceptó la invitación. El evento se celebraría en un elegante centro de convenciones. A medida que ingresaba, el bullicio de conversaciones y risas la envolvía como una marea. La primera voz que escuchó fue la de un estridente CEO compartiendo su visión sobre un futuro sostenible. Ana, paralizada en el umbral, se sentía como un pez fuera del agua. ¿Qué sé yo de sostenibilidad frente a titanes como él?, musitó en su mente. Pero antes de que la duda pudiera nublar su determinación, decidió que debía actuar. Se acercó a un grupo de profesionales que parecían inmersos en una discusión animada. Con un hilo de voz entrelazado con un toque de seguridad, se presentó y compartió brevemente su proyecto. La reacción fue mixta. Algunos mostraron interés, pero otros la miraron con desdén. La calidez de la conversación se tornó en murmuraciones secundarias, haciéndola sentirse invisible. Fue un recordatorio de las luchas que había enfrentado siempre. Tras un rato de interacciones fallidas, Ana comenzó a pensar en cómo podría transformar su enfoque. Comprendió que no se trataba solo de presentar un proyecto, sino de conectar emocionalmente con las personas. Así que en lugar de desanimarse, se hizo una promesa. Voy a contar mi historia de forma auténtica y dejar que el proyecto hable por sí mismo. Cuando tomó el micrófono para una de las presentaciones, sus manos estaban heladas y su estómago se retorcía de nervios. Pero recordó todos los momentos en que había sido subestimada y decidió que no iba a dejar que eso definiera su voz. Al principio, su discurso era titubeante, pero a medida que se adentraba en la narrativa de su sueño, la confianza empezó a fluir. Habló de la importancia de crear espacios que no solo fueran accesibles, sino que también celebraran la diversidad. El CEO que había comenzado la charla se levantó y con asombro pidió su atención. «Me gustaría escuchar más de esto», dijo con una genuina curiosidad. La sala se quedó en silencio. Ana sintió un nudo en la garganta. Era el momento. Su esfuerzo estaba cosechando frutos. Sin embargo, cuando creía que la charla había terminado, un espectador al fondo, que se había mantenido al margen durante toda la presentación, interrumpió. «Esto es solo una idea sin base. ¿Por qué debería invertir en algo tan incierto?», preguntó con tono despectivo. La sala contuvo la respiración. Los murmullos se evaporaron, y todo el peso de la expectativa recaía sobre Ana. La presión era abrumadora. La confrontación había llegado, y se sintió en la cuerda floja. En ese instante, Ana sintió la chispa de su determinación renacer. Decidió que era hora de responder con integridad y valentía. «Porque esta idea tiene el poder de transformar realidades», afirmó con firmeza. «Cada persona tiene derecho a sentirse segura y valorada en su entorno, y mi misión es garantizar que esto sea una realidad». Los murmullos se transformaron en aplausos, y aunque tuvo que lidiar con periodos de duda, algo en su interior se estaba transformando. Había encontrado no solo su voz, sino una forma de enfrentar los obstáculos que la habían limitado durante tanto tiempo. El evento culminó, y aunque el camino seguía lleno de preguntas, Ana salió decidida. El CEO había solicitado otra reunión, y aunque quedaba mucho camino por recorrer, se sentía más fuerte que nunca. Mientras caminaba hacia la salida, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuál sería el siguiente paso? La respuesta a esa pregunta resonaba en su interior. La batalla continuaba, y no solo contra las voces exteriores, sino también contra el escepticismo que había vivido en su propio corazón. Ya no había vuelta atrás. Ahora estaba lista para afrontar su mayor desafío.
demostrar a sí misma que era digna de la oportunidad que había estado esperando y que el sector que tantas veces la miró con desdén podría finalmente abrir una puerta. Pero justo cuando pensaba que todo estaba en su lugar, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. ¿Preparada para la reunión del proyecto? Puede que necesites ajustar tu presentación. La inquietud floreció en su pecho nuevamente. Era el momento de la verdad. Ana se sentó en su oficina, observando la pantalla de su computadora con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La posibilidad de reunirse con el CEO que había mostrado interés por su proyecto la mantenía despierta, pero también amplificaba sus dudas. ¿Cómo puedo hacer que mi presentación sea ventajosa? ¿Y si no es lo suficientemente buena? Se cuestionaba mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, Ana revisó cuidadosamente su propuesta. Se sintió agotada al pensar en todas las horas que había dedicado, cada línea de diseño, cada argumento sobre la importancia de la inclusión. Sin embargo, la presión de justificar su visión sobre un esquema que pocos parecían comprender la abrumaba. La voz crítica de aquel espectador resonaba en su mente, desnudando sus inseguridades. Fue ahí cuando se dio cuenta de que necesitaba hacer algo más que presentar un proyecto, debía presentar una visión. Mientras organizaba su presentación, recordó un consejo antiguo de su madre. Conéctate con tu pasión, porque eso es lo que hará que tu voz brille. Ana cerró los ojos un momento, dejando que el recuerdo la envolviera. La pasión había sido su motor, su anhelo de crear espacios inclusivos donde todos se sintieran bienvenidos. Con esa chispa encendida, comenzó a modificar su presentación, centrándose menos en el diseño técnico y más en la historia que su proyecto podía contar. El día de la reunión llegó y Ana se encontró frente a un grupo de directivos, incluido el CEO, en una sala luminosa y moderna. A pesar de la calidez del ambiente, su corazón palpitaba con fuerza. Las luces del proyector bailaban sobre su cara, iluminando sus rasgos al tiempo que se preparaba para enfrentarse a una audiencia que, en el pasado, podría haberla minusvalorado. En ese instante, recordó la confianza que había encontrado en su última presentación. Comenzó a hablar, pero esta vez no solo le habló a ellos de su proyecto, les habló de su propia historia, de las luchas que había enfrentado y del deseo ardiente que la impulsaba a mejorar la arquitectura inclusiva. Mientras hablaba, notó cómo algunos rostros dejaron de mostrar desdén e incluso se inclinaban hacia adelante, interesados en su discurso. La peculiar conexión emocional que había decidido establecer comenzó a surcar la sala como una corriente. Su voz fue creciendo en seguridad y determinación. Y cuando Ana terminó su presentación, el CEO la miró con un nuevo brillo en la mirada. «Creo que aún estamos lejos de entender el potencial de este tipo de proyectos», dijo, señalando que quizás había una necesidad que anteriormente no había sido abordada. Ana sintió que su corazón explotaba de gratitud y aplomo. Su historia había resonado en ellos, había sembrado la semilla de la curiosidad y el interés. Al concluir la reunión, Ana se sintió exponencialmente más poderosa. Había dado un paso más allá de la inseguridad y en su lugar había cultivado la audacia de defender su visión. Sin embargo, aún le quedaba un reto mayor. Recibió una invitación inmediata para presentar su proyecto ante una junta mayor de inversionistas, gente que, según rumores, tenía un historial de rechazo hacia enfoques innovadores. Sin pensarlo dos veces, aceptó, pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podré también convencer a quienes jamás han considerado este enfoque? La incertidumbre volvió a deslizarse por su mente, pero a diferencia de antes, esta vez Ana no se dejaría vencer. La chispa de determinación ardía en su interior y sabía que debía usar su historia como su mejor arma. Mientras se dirigía hacia la salida de la sala, su mente giraba en torno a posibles respuestas y argumentos, cuando un mensaje emergió en su teléfono. «¿Estás lista para el desafío real?» Esa simple frase desató una ola de adrenalina en ella. Todo su esfuerzo había conducido a este preciso momento. Ana se detuvo, disminuyendo el ritmo de su respiración. Se le presentaba una oportunidad que desafiaba sus límites, una invitación a jugar un juego difícil. Aún había muchas más decisiones que tomar, y el tiempo se acortaba. Estaba a punto de cruzar un umbral que decidiría no solo su futuro, sino también de su proyecto, que ahora llevaba un pedazo de su propia alma. El miedo se mezclaba con la emoción, y la pregunta resonaba tan fuerte como el primer día. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a un nuevo conjunto de críticos?
Con cada paso que tomaba, la respuesta se hacía más clara. Era el momento de salir a luchar, en su máxima expresión. Justo al dar el giro, la incertidumbre se volvió resolución. La próxima reunión prometía ser la batalla decisiva, y en su corazón Ana lo sabía. Era hora de demostrar de qué estaba hecha. Ana se dedicó esa noche a refinar su presentación. La tienda de café cerca de su oficina se convirtió en su refugio. Un saco de papel con galletas en su mesa mientras revisaba una y otra vez sus diapositivas. Sus pensamientos eran como una tormenta, entre la ira por el desprecio que habían mostrado otros hacia su proyecto y la determinación de demostrarles que estaban equivocados. Había algo que se movía dentro de ella, una urgencia que antes no había sentido. Era el deseo de que su voz, una voz que había sido silenciada tantas veces, finalmente resonara con fuerza. En la penumbra del café, cada sorbo de café negro y cada bocado de galletas se sentían como un impulso, una carga de energía que la impulsaba. Sabía que su próximo encuentro demandaría una mejor versión de sí misma. No solo debía ofrecer un proyecto sólido, tenía que hacerles ver que cada palabra, cada diseño, era un testimonio de su pasión y compromiso con la inclusión. Con cada revisión de su presentación, Ana encontró historias que contaban la lucha de personas que, como ella, habían sentido que sus voces eran ignoradas. Decidió incorporar esas historias, no solo para humanizar su proyecto, sino para recordarse a sí misma el porqué de su lucha. Quería que los inversionistas comprendieran que su propuesta no era solo un producto, era un movimiento. La idea de presentar ante una junta que podría rechazarla de inmediato era aterradora. Pero, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, canalizó esa ansiedad en su preparación. A medida que se acercaba la fecha, horas y horas de preparación se tradujeron en conversaciones internas sobre lo que significaba para ella el poder de la inclusión. Cuestionándose constantemente, ¿cómo podría lograr que estos inversionistas vean lo que ella veía? ¿Qué estrategia usaría para superar sus prejuicios? El día de la reunión se sentía diferente. Su mente estaba en constante alerta y la adrenalina pululaba en sus venas. Mientras se preparaba, se vistió de manera que se sintiera poderosa, un blazer que realzaba su figura, un toque de labial rojo que la hacía sentir audaz. Mirándose al espejo, se dio un instante para recordar quién era, lo que había superado, todo lo que había trabajado para estar en ese momento. Antes de entrar en la sala, respiró hondo y repitió mantra para sí misma. Mi historia merece ser escuchada. Mi visión es válida. Esa declaración resonó en su mente mientras avanzaba hacia el proyecto que había soñado durante años. Fue un choque de miradas intensas cuando finalmente se sentó frente a los inversionistas. La mesa rectangular llenaba la sala, y su presencia entre ellos, una mujer que había tenido que luchar en un mundo que a menudo se siente ajeno, tenía un peso que le sería vital en la reunión. La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Ana se sintió atrapada entre sus ansias de ser escuchada y la presión de estar frente a críticos que habían hecho de la indiferencia su modus operandi. Comenzó a hablar, y lo hizo con pasión. Fue una mezcla de datos, pero también de sus propias experiencias. Mientras frases y conceptos se entrelazaban en su discurso, notó que algunos ojos se abrían en sorpresa, y otros comenzaron a anotar. Su historia se convertía en su mejor aliada al desarrollar su argumento, pero en lo más profundo de ella, la ansiedad creció al notar que habían empezado a desconectarse nuevamente. Fue en ese instante que decidió arriesgarlo todo. Ana se tomó un respiro profundo, y en vez de continuar con su narrativa habitual, se dirigió a un inversionista que la miraba con escepticismo. «Sé que tienes dudas sobre esto», dijo, su voz resonando con sinceridad, «pero me gustaría entender qué es lo que te detiene». La sala quedó en silencio, mientras los otros la miraban, sorprendidos por su audacia. La respuesta que recibiría marcaría no solo el resultado de la reunión, sino también el camino que había decidido tomar. Su corazón latía con fuerza, preparado para aceptar cualquier dirección que tomara la conversación, pero sin duda alguna estaba lista para lo que viniera. ¿Cómo sería la respuesta de aquellos que durante tanto tiempo habían dicho que su visión era irrealizable? Ana se sintió en la cúspide de un abismo desconocido. La presión iba en aumento, y en su interior una voz comenzaba a cuestionar su propia fuerza.
¿realmente puedes soportar esto? Esa pregunta la llevó a un único pensamiento determinante. Era el momento de convertirse en el cambio que tanto deseaba ver. El silencio que siguió a su pregunta se alargó, una cuerda tensada entre la incertidumbre y la curiosidad. El inversionista, un hombre de rostro cetrino que había permanecido inmutable hasta el momento, pareció reconsiderar su postura. Sus manos, que antes reposaban pesadamente sobre la mesa, ahora se movieron ligeramente, como si se estuviesen ajustando a un nuevo concepto que finalmente empezaba a resonar. Ana vio el destello inicial de una respuesta en sus ojos, y ese pequeño cambio le otorgó un impulso. Mi inquietud, comenzó el inversionista, radica en la viabilidad de un proyecto centrado en la inclusión. No veo aún cómo puede ser rentable. La realidad del mercado es dura. Ana no podía permitir que esa resistencia aplastara su espíritu. En lugar de rebatir su afirmación con frialdad, decidió desnudarse emocionalmente. Lo entiendo perfectamente, pero debo preguntar, ¿qué es lo que define realmente el éxito en los negocios? ¿Las ganancias a corto plazo o el impacto a largo plazo en la vida de las personas? El ambiente en la sala comenzó a cambiar, como un mar agitado que se aquieta lentamente. La atención ya no estaba centrada únicamente en ella como presentadora, sino que se transformaba en un diálogo. El CEO que propuso la pregunta había abierto una puerta, y Ana estaba decidida a cruzarla. Piensa en las marcas que han marcado la diferencia, continuó, sintiendo cómo sus palabras resonaban más firmes. No son aquellas que solo buscan un beneficio economicista, son las que generan conexiones profundas con su comunidad, con sus clientes. Mi proyecto, aunque arriesgado, puede crear un modelo que no solo sea rentable, sino que transforme vidas. Con cada palabra que pronunciaba, Ana no solo estaba exponiendo su visión, sino que comenzaba a rediseñar la percepción que aquellos hombres y mujeres tenían sobre ella. Ellos estaban viendo en ella no solo a una mujer detrás de un proyecto, sino a una mujer dispuesta a desafiar la norma. Poco a poco lograba erguirse como un símbolo de la lucha que representaba. Al finalizar su intervención, Ana sintió que la tensión había dejado de ser opresiva, y en su lugar había dado paso a una atmósfera de expectativa. Permítanme, dijo, buscando captar la atención de todos. Les mostraré unos testimonios de personas que han sido parte de este viaje. Quiero que escuchen sus historias. Mientras los videos se reproducían, ella observó las reacciones en los rostros de los inversionistas. Algunos empezaron a asentir, otros fruncieron el ceño, pero todos parecían reflexionar. Fue entonces que vio la oportunidad de ligeramente sonreír. El nerviosismo que antes la había invadido empezaba a disiparse y a dar paso a una creciente certeza. A medida que la sesión llegaba a su fin, cada crítica que había anticipado se transformaba en una conversación genuina. Fuera de lo que había imaginado, Ana salió de esa sala sintiendo que no solo había presentado un proyecto, sino que había comenzado a construir una red de conexiones humanas. La lucha por ser escuchada se convertía en algo más grande. Sin embargo, una vez que se cerraron las puertas del salón, la realidad regresó como un soplido de viento frío. ¿Había realmente logrado lo que quería o solo había sembrado dudas? Mientras caminaba a su oficina, reflexionó sobre lo que había aprendido. La valentía no solo consistía en hablar, sino también en escuchar. Esa era una parte del cambio que aún le quedaba por abrazar. La presión de obtener respuestas comenzaba a nublar su mente, y con ella el eco de la incertidumbre. Pero antes de llegar a su escritorio, su jefe le hizo un gesto para acercarse. «Tengo un contacto que podría interesarte», le dijo, mientras el aire se sentía denso, como si presagiara una oportunidad o un nuevo obstáculo. Ana sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. ¿Quién sería esa persona? ¿Y qué papel jugaría en su viaje? La promesa de un nuevo desafío se cernía sobre ella, y con ello, la pregunta en su mente se volvía cada vez más clara. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo? Ana cerró la puerta de su oficina, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había conquistado esa primera reunión, pero el camino a su objetivo aún se sentía largo y complicado. Los ecos de las palabras del inversor resonaban en su cabeza. Debe ser rentable.
La realidad del mercado se le venía a la mente y sabía que debía prepararse para lo que vendría. La presión estaba allí, palpable, pero también lo estaba la confianza en su propuesta. Durante la semana siguiente, se dedicó a investigar. Se sumergió en análisis de mercado, tendencias de diseño y casos de éxito que pudieran respaldar su visión. Cada día, con cada dato que recopilaba, su convicción se hacía más sólida. La idea de crear espacios accesibles y estéticamente agradables no era un sueño irreal. Había un camino claro a su materialización y era momento de trazar ese plan. Ana se reunió nuevamente con el arquitecto que había conocido, dejándole claro que no solo necesitaba su ayuda en el diseño, sino también en la presentación de su proyecto a futuros inversores. Juntos, comenzaron a elaborar un plan detallado que incluyera un modelo de negocio viable. La visión de Ana se convirtió en números, hipótesis y muestras tangibles que podrían presentarse de forma convincente. Con cada paso que daba, su confianza crecía. Presionaba el lápiz con firmeza sobre el papel, como quien empodera cada línea con su historia. La experiencia de haber sido ignorada, desestimada, se transformaba en la fuerza que impulsaba su trabajo y su determinación. Ana no solo estaba diseñando el espacio de otros, también estaba diseñando su propio futuro. Finalmente, llegó el día de la presentación ante la Junta Mayor de Inversores. Su corazón se aceleraba al entrar en la sala. Vestía de manera elegante y profesional, lista para actuar. La luz del proyector iluminó su rostro, y en ese instante comprendió que no estaba sola. Las historias que había cosechado en su camino estaban detrás de ella, respaldándola. Comenzó su exposición, esta vez sin titubeos. Con claridad y apoyándose en los datos que había recopilado, contaba no solo su visión, sino también el potencial de su proyecto para transformar vidas. Ana sentía que las palabras resonaban en el aire, y cada vez que veía los rostros de los inversores prestando atención, su determinación crecía. El mismo inversor que había cuestionado su propuesta anteriormente, ahora mostraba interés y asintiendo mientras escuchaba. Es hora de que todos comprendan lo que significa la inclusión, pensó Ana, mientras mostraba ejemplos visuales de sus diseños, felices y accesibles. Para ella, no era solo un proyecto, era una misión, y quería demostrar que el éxito no se mide solo en ganancias, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de las personas. Cuando finalizó su presentación, la sala estaba en absoluto silencio. Ana contuvo la respiración. A diferencia de la última reunión, había una energía diferente en el aire, un sentido de apertura y curiosidad. Fue el CEO, quien le había prestado oído desde el principio, el primero en romper el silencio. Hemos visto muchas propuestas, pero la tuya tiene algo especial. El compromiso que has demostrado y la pasión detrás de ello son invaluables. Ana sintió que el peso en su pecho se disipaba, y una sonrisa iluminó su rostro. Era el reconocimiento que había buscado desde el principio, esa validación que reforzaba su esfuerzo. La Junta comenzó a discutir su propuesta, planteando preguntas y abriendo un intenso diálogo sobre los próximos pasos. Ese día no solo presentó un proyecto, presentó su verdad y fue aceptada. Al salir de la reunión, su corazón latía con fuerza, ya no por miedo, sino por un renovado empoderamiento. Había demostrado su capacidad, no solo ante inversores, sino ante sí misma. A medida que los días pasaban, Ana comprobó cómo su propuesta avanzaba en la dirección correcta. Recibió el respaldo necesario y comenzó a trabajar en su primer prototipo. Su mente estaba en ebullición y ya no se sentía como una sombra en una mesa de negociación. Ahora era una arquitecta de su propio destino. El entusiasmo creció cuando recibió una invitación para exhibir su trabajo en un evento de diseño importante. La posibilidad de compartir su historia y su visión con un público más amplio la impulsaba. Desde que había cruzado la puerta del restaurante aquel día, se había transformado. Ya no solo luchaba por ser escuchada, ahora estaba lista para inspirar a otros con su historia. Ana sabía que el camino seguía lleno de desafíos, pero había crecido con cada uno de ellos y estaba lista para más. Con cada paso firme que daba, se acercaba a demostrar que la visión de un mundo inclusivo
no era un sueño lejano, sino una realidad ya en marcha. Había conquistado sus miedos y transformado cada uno de los obstáculos que se presentaron en oportunidades. Era el momento de brillar y cambiar el sector que tanto deseaba mejorar, y esta vez no se detendría hasta ver su sueño completo realizado. No esperes ni un segundo más para sumergirte en estas historias de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo que apoya nuestras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de demostrar tu apoyo, y los verdaderos fans saben que todo se construye con conexión y unidad. Actúa ahora.